Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a terminar ya de leer el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Vamos a leer este pasaje de la hija de Jairo. Es un pasaje que está juntamente mezclado con otra historia, la de la mujer que tocó el manto de Jesús, pero esa la vimos en el capítulo anterior. Y hoy vamos a leer los versículos desde el 35 hasta el 43 que nos narra el milagro de lo que sucedió con la hija de Jairo, que habíamos visto que estaba gravemente enferma, estaba agonizando, y que su padre Jairo, que era un principal de la sinagoga, estaba esperando a Jesús para que Jesús le ayudara, para que Jesús sanara a su hija de esta enfermedad. Así que vamos a leerlo, pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por una nueva oportunidad de leer tu palabra. Yo te ruego, Dios mío, que tú me uses para tu gloria, que pongas palabras en mi boca, Señor, para predicar tu santo evangelio, Dios mío, y que sea de edificación para nuestros corazones. Dame sabiduría, discernimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a leer Marcos 5:35, dice así. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí en esta historia, dice que mientras él aún hablaba, él estaba hablando anteriormente con la mujer a la que había sanado del flujo de sangre, camino hacia la casa de Jairo, que es el nombre de este hombre principal de la sinagoga, este hombre que vino desesperado para que Jesús solucionara su problema. Y Jesús estaba dispuesto a atender su petición, cuando de pronto dice que vinieron de su casa diciéndole que ya todo estaba perdido, que ya no era necesario buscar a Jesús porque ya la hija de Jairo había muerto. Y esto es algo tremendo. Esto nos representa esos momentos en la vida donde ya lo damos todo por perdido, donde ya ni nosotros mismos a veces queremos orar por una situación porque decimos: no tiene solución. Ya esto está completamente muerto, ya esto está completamente perdido, ya no hay manera de solucionar esto, ¿no? Como dicen en el mundo, todo tiene solución excepto la muerte, ¿no? Pero en Cristo aún la muerte tiene solución. Y esto es una de las cosas importantes que debemos aprender en Dios. No siempre Dios va a resucitar a una persona que parta con Él, no estoy diciendo eso. A veces podemos orar y Dios puede hacer un milagro, pero me refiero a la enseñanza espiritual que nos transmite este pasaje. Y es que en Cristo, aún las cosas que han muerto pueden ser revividas por el poder de Dios. Es decir,
en Cristo cuando ya el mundo lo da todo por perdido, cuando ya el mundo dice, porque el mundo tiene solución para muchas cosas. Hoy día tú y yo podemos estar atravesando una crisis en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la nación. Podemos estar atravesando por una crisis y buscar soluciones y vamos a encontrar montones de personas, canales, personas explicándonos pasos para solucionar nuestro problema. Pero hay situaciones en la vida donde hasta el mundo dice ya no hay nada que hacer, ya está todo perdido, ya esto no tiene solución. Pero debemos recordar que aun cuando eso sucede, en Cristo siempre hay solución. Dios tiene poder para solucionar cualquier circunstancia, cualquier problema, aunque parezca perdido para el mundo, aunque parezca perdido para la ciencia. En Cristo siempre hay solución. Ahora, no siempre la solución va a ser como nosotros queremos o como nosotros imaginamos. Dios sabe cómo hace las cosas. Lo importante es que acudamos a Él. Lo importante es que sepamos que si Él está con nosotros y si nosotros estamos con Él, Él va a arreglar las cosas, Él va a obrar. Así que no sé qué situación estás pasando tal vez en tu vida donde lo ves todo perdido. Sigue perseverando en tu fe, sigue creyendo. Como Jesús le dijo a este hombre, no temas, cree solamente. Y hoy Jesús nos dice a nosotros esta palabra, no temas. Cree solamente, sigue creyendo aunque todo parezca perdido. Sigue creyendo aunque la gente ya te diga que no hay nada que buscar, que no hay nada que hacer, que no hay nada que creer. Sigue creyendo que para Dios todo es posible, porque una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer con nuestra fe es guardarla siempre hasta el final. Siempre debemos seguir creyendo hasta el último momento, porque Dios nos puede sorprender de maneras que no lo imaginamos. Y dice que Jesús, cuando escuchó esto, Jesús tomó una decisión. Hasta ese punto había una multitud que seguía a Jesús. Había una multitud que le apretaba. Había muchas personas que estaban allí, sus discípulos, había un montón de personas. Pero esto era una situación que requería personas especiales, personas que pudieran seguir el fluir de Dios. No era una situación cualquiera. Por lo tanto, Jesús lo primero que hizo, además de darle ánimo a Jairo para que su fe no decayera, Él se deshizo de todas aquellas personas que no aportarían nada al milagro que Él iba a hacer. Personas que iban a apagar la fe, personas que no iban a creer lo que Él iba a hacer. Y lo que hizo fue deshacerse de esas personas. En ese momento se alejó. Dice que no permitió que ninguno lo siguiese, sino estos tres. Y estos tres, Pedro, Jacobo y Juan, fueron aquellas personas que vieron a Jesús transfigurado en el monte. Fueron aquellas personas más cercanas al corazón de Dios, los que podían recibir lo que Jesús iba a hacer. El resto no estaba preparado para recibir lo que Jesús podía hacer. Entonces dice que llegaron a la casa solamente Jesús con estas tres personas, y el padre, ¿no? Jairo, no permitió que más nadie le siguiera. No permitió que aquellos que no tenían fe le siguieran. Y cuando llegaron a la casa se encontró una circunstancia y era un grupo de personas que estaban llorando y lamentando. Un grupo de personas que estaban padeciendo por lo que estaba sucediendo. Pero a Jesús esto también le estorbaba. Jesús necesitaba una atmósfera de fe para poder hacer lo que quería hacer. Y también tuvo que confrontar a estas personas y decirles: ¿por qué lloráis? ¿Por qué alborotáis? La niña no está muerta, sino duerme. Y estas personas, cuando escucharon, ellos no tenían fe en Jesús. Ellos no creían en Él, porque si ellos hubieran tenido fe, hubieran callado ante las palabras de Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Comenzaron a burlarse. Comenzaron a burlarse de Él. Y entonces Él los dejó fuera también del escenario. Dice que tomó al padre y a la madre y a los que estaban con Él, es decir, a los 3 discípulos que fueron con Él, y al resto los dejó fuera. Los dejó fuera del milagro. Y aquí vemos que hay momentos en que Dios quiere hacer algo extraordinario, y algo como esto, que es resucitar a una persona, y Dios va a escoger quiénes son las personas que van a participar de eso extraordinario. Y no va a escoger a todos. Él va a escoger a aquellos cuyos corazones estén preparados para recibir. Él va a escoger a aquellos que tienen fe,
aquellos que creen en Él. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra generación. El Señor está preparando un gran avivamiento para los tiempos del fin. La Biblia lo dice, que justo antes de la venida del Señor va a cumplirse esta palabra, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Y vemos que esta palabra ya se está cumpliendo, porque montones de personas están convirtiéndose, el evangelio se está predicando en todos los idiomas, se está predicando por las redes sociales, pero aún vamos a ver una ola de muchas bendiciones, de muchos milagros y cosas grandes. Pero los que van a ser testigos y van a participar de esto son aquellos cuyos corazones están preparados para creer en el Señor. Y es triste que hoy día hay muchos cristianos que han perdido la fe en el poder de Dios. Es triste ver cristianos que creen en la vida eterna, que creen que cuando partimos nos vamos con el Señor, que creen en la conversión del alma, pero no creen en el poder sanador, no creen en la resurrección, no creen en la liberación, y han perdido la fe en lo sobrenatural. Tal vez por muchos extremos que se están viendo. Hay personas realmente que actúan emocionalmente, hay personas que no entienden la fe y lo que hacen es manipular y querer forzar milagros que Dios no ha dicho que va a hacer, y han causado todos estos extremos han causado que muchas personas pierdan la fe en el poder de Dios, que muchas personas pierdan la fe en lo sobrenatural. Y yo he estado conversando con personas cristianas y me han dicho, yo no creo que Dios pueda hacer nada ya en este caso. Yo no creo que Dios pueda sanar a esta persona. Y para mí es muy triste esto, porque una cosa es que Dios lo haga o no lo haga. Dios decide hacer lo que Él quiera hacer. Pero otra cosa es que nosotros no creamos en lo que Dios puede hacer y que nos burlemos de aquellos que creen. Entonces tengamos mucho cuidado, porque nos podemos quedar fuera del mover de Dios. Y luego podemos lamentar y decir, ¿y por qué Dios no me escogió? ¿Y por qué Dios está haciendo esto y yo me quedé fuera? Y es porque no estamos preparados para recibir el mover de Dios, porque no estamos preparados para creer en mover de Dios. Así que mantengamos un corazón limpio, un corazón como los niños, que crea que siempre para Dios todo es posible, que crea que hay poder en Dios para hacer que cualquier cosa que esté muerta viva, aun cuando nosotros nos toque ver morir muchas cosas y ver morir muchas personas, que eso no nos quite la fe en el poder sobrenatural y en lo que Dios puede hacer. Así como mismo lo hizo en esta época, Él lo puede hacer hoy también. Y entonces vemos que Jesús entró solamente con estas personas y dice que Él tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Esto es algo tremendo, ¿no? Que Jesús haya hablado a la niña en otro idioma que no era, es decir, que no era el hebreo, evidentemente. Y bueno, esto fue la manera en que Jesús sanó a esta niña y la resucitó, usando estas palabras, usando esta acción. Y aquí vemos un poco más de lo que habíamos analizado en el capítulo pasado, que Jesús sanaba y resucitaba y hacía todas las cosas de una manera diferente. Él no seguía un método, Él no seguía un protocolo. Él hacía según el Padre les revelaba. Por eso es tan importante tener comunión con Dios. Por eso es tan importante tener nuestro espíritu afinado al Espíritu de Dios, para que podamos recibir lo que Dios quiere hacer y cómo Dios lo quiere hacer. Si tú y yo queremos caminar en lo sobrenatural, tenemos que tener revelación en nuestro espíritu. Tenemos que recibir como recibía Jesús, como recibían los profetas. Tenemos que recibir en nuestro espíritu qué es lo que el Padre quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Jesús decía, yo hago las obras que veo a mi Padre hacer. Es decir, Jesús recibía visiones de las obras de Dios en su espíritu, y Él por eso podía moverse con tanta seguridad, podía hacer las cosas con tanta certeza. ¿Por qué? Porque la fe se basa en lo que Dios ha dicho. La fe es la fe en la palabra de Dios. La fe es la certeza en lo que Dios ha mostrado y lo que Dios ha revelado. La fe no nos las podemos inventar. La fe es un don de Dios y viene producto de la comunión con Dios y la revelación de Dios a nuestro espíritu. Por lo tanto, es muy importante que podamos para poder movernos en estas cosas, porque a veces decimos, ¿cómo podríamos nosotros hacer estas cosas?
lo más importante es que tengamos una comunión con Dios. Dios nos repite los milagros. Jesús nos repetía los milagros. A cada persona Jesús los sanó diferente. Con cada persona Jesús obró diferente. Pero el factor común es que es el Espíritu el que revela cómo y qué es lo que se hace y cómo se hace. Y cuando tú y yo andamos en las obras del Padre, cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu de Dios, pues vamos a andar en lo sobrenatural y vamos a ver la mano poderosa de Dios. Dice que la niña se levantó y andaba, y la gente se quedaron espantadas. Y Jesús mandó que nadie lo supiese y que se le diese de comer. ¿Y por qué Jesús mandó que nadie lo supiese? Bueno, pues precisamente porque Jesús sabía las consecuencias de que se expandiera la fama de que había resucitado a la niña. Él sabía que todo esto iba a generar persecución, iba a adelantar los tiempos de Dios. Y ahí vemos que Jesús lo que hacía no lo hacía por vanagloria, no lo hacía porque quería ser conocido ni famoso, lo hacía porque tenía un verdadero deseo de ayudar a las personas, lo hacía por amor. Y muchas veces también nosotros queremos hacer las cosas y queremos hacer los milagros de Dios, pero debemos cuestionarnos qué es lo que realmente queremos. ¿Queremos que la gente reciba sanidad y liberación, o queremos que nos conozcan a nosotros por lo que Dios ha hecho a través de nosotros? Porque eso puede ser un obstáculo también para que Dios no nos use cuando nuestras intenciones no son puras. Por eso Dios va a trabajar primeramente muchas veces con nuestro corazón, para que nuestro corazón sea puro delante de Él, para que nuestras intenciones sean puras, para que lo que hagamos lo hagamos por amor, porque Él no va a derramar su unción para que nosotros luego lo tomemos para vanagloria personal y como fuente de riqueza, como fuente de fama. Y tristemente muchas veces nosotros tenemos el corazón impuro. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga estas cosas a través de nosotros, pero no tanto por ayudar a la gente, sino para que se sepa lo que hicimos. Y aquí vemos que Jesús no tenía esa intención. Él no tenía la intención de que se sepa lo que Él hizo. Él sabía que esa fama le podía traer tropiezo, le podía traer persecución, y realmente Él lo que quería era ayudar a esa familia. Y vemos que además les dijo que le diera de comer. ¿Por qué? Porque entendía la necesidad que tenía esa niña, que llevaba tiempo en esa situación. La niña se levantó, caminó, pero tenía una necesidad física, necesitaba comer. Y esto nos enseña también que Dios se preocupa por nuestras necesidades, no solamente las espirituales, sino también las físicas. Él se preocupa para que tengamos todo lo necesario, y también nos enseña, visto de un modo espiritual, que cuando Dios le da vida a una persona, luego esa persona necesita alimento. Por lo tanto, esto lo podemos un poco también asemejar a lo que es el milagro de la conversión y luego el discipulado, porque el discipulado es el alimento espiritual que las personas necesitan para poder conocer a Dios. Por eso es tan importante tener programas como estos, donde hablamos de la palabra de Dios, donde discipulamos a las personas. Tenemos en el canal una serie de discipulado precisamente para que personas nuevas que conocen al Señor puedan recibir ese alimento espiritual que necesitan, esas bases, esos primeros fundamentos. Así que te invito a que lo busques, a que te suscribas, a que también pertenezcas a nuestro grupo de Telegram y sigas conectado cada día con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es alimento para nuestro cuerpo y nos da vida. Espero que haya sido de gran bendición para ti este estudio de hoy, que te haya alimentado, que te haya bendecido, y nos vemos Dios mediante en el siguiente programa para ya comenzar con el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Dios te bendiga mucho. Chao.